¿Qué tal, cimarrones? Bienvenidos a un programa más de Sensor UABC. Soy Víctor y estoy muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Hola, cimarrones, sean bienvenidos todos ustedes. Ya nos encontramos en los últimos capítulos de esta temporada de Sensor UABC y queremos agradecerles enormemente por el compromiso que ustedes han tenido con nosotros. Ahora bien, Víctor nos mencionará los temas de interés que tenemos para ustedes. Claro que sí, Aura. El día de hoy hablaremos sobre el Día Internacional del Periodismo y sobre el Día de la Alfabetización y la importancia que tiene en las ciencias de la educación. Comencemos con Sensor UABC. Hola, soy Mayra Enríquez y les doy la bienvenida a la cápsula de videografía. Hoy nos encontramos con nuestros compañeros Celeste Mejía y Christopher Jiménez, estudiantes de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, que nos contarán sobre su experiencia durante su intercambio estudiantil a Corea. Para entrar a la convocatoria de UABC, usualmente es publicada al comienzo de cada semestre. En mi caso, yo la miré en la página de Facebook de la facultad. En esta convocatoria se muestra todo lo que necesitas tú tener en cuanto a papeles burocráticos para poder aplicar a lo que es el intercambio estudiantil. Comencé mis trámites y a finales de diciembre del 2021 fue cuando fui aceptada de parte de la Universidad de Kyunghee en Corea del Sur. Los trámites, que son como los requisitos, son bastantes, son aproximadamente, si no mal recuerdo, 13 documentos que te piden. Uno de los más importantes es tu examen de TOEFL, dependiendo de qué país vas a ir. En mi caso, al ser Corea del Sur, yo tenía que presentar ese documento para mostrar mi nivel de inglés. Mi experiencia en Kyunghee University fue bastante agradable. Tuve la oportunidad de conocer muchos estudiantes de parte de la universidad mediante el programa de K-Buddy. Muy bien, mi experiencia estando en Corea, agradezco que haya sido de una manera bastante buena. Me pude adaptar rápido a lo que fue la cultura y realmente me gustó mucho el país. Y pues de todo en general, la verdad fue muy agradable y lo haría de nuevo. Prepárense con mucha anticipación, no lo hagan a la última hora. Yo personalmente, al igual que otros compañeros míos, estuvimos llevando este trámite por casi un semestre, que es lo que usualmente se hace. El trámite dura un semestre completo. Estoy en las convocatorias, aunque ustedes todavía no puedan aplicar debido a la cuestión de los créditos, ya que se necesitan cierto porcentaje de créditos para poder hacer la aplicación. Y otra recomendación, aparte de prepararse, yo diría ir aprendiendo de la cultura del país que tú quieres no solamente la universidad, pero sino la historia del país, el lenguaje. El lenguaje, la mera verdad, es uno de los más importantes. Es una manera de poder comunicarte con facilidad con las personas, no solamente los administrativos de tu universidad, pero también con los estudiantes y al igual que las comunidades a tu alrededor. Mi consejo es que primero lean las convocatorias pasadas y se vayan preparando en cuanto a los papeles. La verdad, académicamente fue una experiencia muy agradable. Tuve clases que nunca imaginé haber tomado aquí en UABC. Tuve una materia que fue sobre las narrativas coreanas. Todo era sobre las películas y especialmente el cine coreano. Era una materia que realmente amé muchísimo, ya que tuve la experiencia de hacer un análisis más a fondo de cada película y la mentalidad de los directores
Y eso fue algo que realmente nunca voy a olvidar, ya que pues aprendí sobre pues la historia y la cultura que se lleva dentro de esta creación de las películas. El aprendizaje que me llevo principalmente es que al estar en 3 continentes, porque pisé 3 continentes en 24 horas para llegar a Corea, fue que yo me consideraba una persona bastante tímida o miedosa en el sentido de poder salir solo. Creo que me di cuenta que soy una persona bastante más inteligente y valiente de lo que pensaba. Así que ahora sabes, prepárate con anticipación para vivir la misma experiencia. Esto fue la sección de videografía. Hasta la próxima. Bienvenidos de nuevo, cimarrones. El pasado 8 de septiembre se llevó a cabo el Día Internacional de la Alfabetización, recordando que la alfabetización es un factor de dignidad y de carácter humano. Es por ello que el Campus Mexicali ofrece la licenciatura en Ciencias de la Educación, en donde atraviesa diversas ramas. Te las explico. Atraviesa el área de pedagogía, el área de la educación y el área curricular, fomentando la alfabetización. Continuamos con Sensor UABC. Hola, mi nombre es Julio Luna Jr. y les doy la bienvenida a la cápsula Lo que debes de saber. El día de hoy les traemos una invitación a la comunidad universitaria para participar en los foros de consulta como parte del proceso para nombrar al rector o rectora de UABC. De acuerdo con lo estipulado en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California, artículo 22, fracción 1, es competencia de la Junta de Gobierno explorar en la forma que estime prudente la opinión de los universitarios como parte del proceso para nombrar a quien ocupará el cargo de rector o rectora. Por tal motivo, la Junta de Gobierno invita a la comunidad universitaria a participar en los foros de consulta. Estos foros tienen el propósito de recabar información que contribuya a la definición de los temas estratégicos para la universidad en la próxima gestión rectoral correspondiente al periodo 2023-2027. Los foros se llevarán a cabo de acuerdo con el siguiente calendario: Mexicali, 3 de octubre, Tijuana, 5 de octubre, Ensenada, 7 de octubre. Por otra parte, nos complace informarte que el Centro Deportivo UABC Tijuana comunica que ya llegaron las Academias Cimarronas, que inician a partir del próximo 19 de septiembre. Las inscripciones se iniciaron a partir del 26 de agosto y estas son únicamente en línea. El Centro Deportivo UABC Tijuana pone a disposición de la comunidad en general clases de atletismo, baloncesto, fútbol y voleibol para niños y adolescentes de 6 a 17 años de edad. El programa es trimestral y los requisitos indispensables son certificado médico, pago correspondiente en el cual debe observarse en la evidencia de pago fecha, folio, concepto e importe y subir todas estas evidencias al formulario. Esta y más información la puedes buscar en la página de Facebook Centro Deportivo UABC Tijuana. También te informamos que el Centro de Educación Abierta y a Distancia UABC te invita a inscribirte al MOOC de Desarrollo de Habilidades Socioemocionales en la plataforma México X, un curso abierto al público en general, pero si eres alumno de la UABC podrás obtener créditos optativos. Las características del MOOC es autoadministrado con un total de 34 horas. Avanzas a tu propio ritmo y no hay sesiones sincrónicas. Al finalizar todas las actividades y obtener las calificaciones aprobatorias, se emitirá una constancia dentro de tu cuenta en México X. México X es una plataforma de la SEP a través de la cual diferentes instituciones ponen a disposición del público contenidos educativos en línea a los que pueden acceder de manera gratuita. Puedes crear o acceder a una cuenta de México X y localizar el curso de tu interés en la página mexicox.gov.mx. Esta fue la cápsula Lo que debes de saber. Nos vemos hasta la próxima. El
8 de septiembre de cada año se celebra el Día Internacional del Periodista y se tiene el objetivo de conmemorar a estos profesionales de los medios de comunicación y también a la libertad de expresión que estos nos garantizan. Pero, ¿cómo la máxima casa de estudios se une a esta celebración? Bueno, pues déjenme les platico que UABC cuenta con la licenciatura en Ciencias de Comunicación, que tiene como objetivo formar profesionales capaces de fomentar las interacciones sociales y también mediar los procesos sociales a través de la producción, reflexión y análisis de mensajes. Continúa viendo Sensor UABC. ¿Alguna vez has querido plasmar algún boceto en tu computadora, pero no sabes cómo? Los estudiantes de maestría y doctorado de la carrera de Ciencias de Ingeniería nos presentan el proyecto Technical Vision System, en que se encuentran trabajando actualmente. Bueno, mi nombre es Gabriel Trujillo Hernández y actualmente estoy trabajando en el proyecto de Technical Vision System, el cual consiste en capturar superficies tridimensionales y bidimensionales. Nada más este proyecto como parte de la maestría y doctorado en Ciencias de Ingeniería, ¿no? Que es el MITS, que se imparte aquí a nivel estatal en la Universidad Autónoma de Baja California. Pues a continuación voy a presentar el proyecto que tenemos aquí. Es un sistema de barrido con láser. Este es un escáner que se encarga de capturar 9 puntos de superficies tridimensionales y bidimensionales, ¿no? Pues es una patente que tenemos actualmente en la universidad y voy a hacer una pequeña prueba para que podamos ver qué tanto puede escanear este sistema, ¿no? Este es un sistema de barrido con láser que nos permite escanear y capturar las medidas de las superficies tridimensionales y bidimensionales. Los usos de este escáner están ahora en pruebas, mejorando cada día más y añadiendo mejoras. De este lado podemos apreciar lo que es la 9 puntos general. Podemos observar esta 9 puntos de la superficie de la pieza que acabamos de escanear. Entonces aquí podemos observar cada punto que fue capturado del haz de láser sobre la superficie, utilizando el método de triangulación dinámica. Los cimarrones de la Facultad de Mexicali tienen patentado su láser, trabajando en un nuevo modelo más grande que podría ser revolucionario para la industria de la arquitectura. Ahora ya sabes cómo funciona este escáner y sus resultados. El uso que le puedes dar a esto queda abierto a todo lo que se te pueda ocurrir, desde un uso para un ámbito profesional, escolar o hasta recreativo. ¿Alguna vez has sufrido de algún dolor en el cuerpo al momento de hacer ejercicio? Los sensores Notch pueden ayudarte a evitar una lesión en las articulaciones, pero, número 1, ¿qué es un sensor Notch? Ok, estos son los sensores Notch. Su función es medir el ángulo de las articulaciones. Sirven para analizar movimientos. Nosotros podemos usar una aplicación donde se va a mostrar los movimientos de la persona mientras está haciendo una acción o un trabajo. El sensor Notch es un rastreador 3D, el cual viene en un paquete de 6 sensores que puedes utilizar alrededor del cuerpo. Digamos que una persona está en fisioterapia y su terapeuta quiere seguir su movimiento en tercera dimensión para mostrarle cómo se puede mover correctamente. Los sensores Notch están diseñados para estas cosas en específico. El sensor Notch se sincroniza a un teléfono inteligente mediante una aplicación y esto nos permitirá rastrear los movimientos específicos de nuestros brazos, piernas y torso en cualquier lugar, todo el día, a cualquier hora. Aunque el sensor Notch solo te da los datos de los movimientos del cuerpo, los usos que le puedes dar a este son ilimitados. Estos sensores son utilizados actualmente en áreas de la salud, deportes y agronomía, por mencionar algunos de sus usos. Pero también pueden desempeñar una función muy importante para el futuro en la realidad virtual, dejando de utilizar controladores con las manos para utilizar los sensores Notch, convertir tu propio cuerpo en un controlador y obtener una experiencia más real. Como dijimos antes, las posibilidades de los sensores Notch aún están en desarrollo y su uso puede ser ilimitado. ¿Alguna vez se han preguntado qué se hace en el bioterio de la Facultad de Ciencias en el campus Ensenada?
En esta cápsula conoceremos acerca de una de las actividades que se realizan. Bueno, estamos aquí dentro del bioterio, que este es un recinto donde se tienen animales como víboras de cascabel que son parte de un proyecto de venenos del norte de México. Estamos trabajando nosotros con el veneno de la víbora de cascabel y lo que ven ustedes aquí son especies endémicas del norte de México, ¿no? De esta parte. Algunas las compartimos con California, algunas de estas especies. Otras son de un poquito más al sur de la península. Pero tenemos todas las especies que ven ustedes. Tenemos 12 animales aquí, 12 víboras de cascabel, que son las que estamos trabajando el veneno. En este proyecto están involucrados profesores de la Facultad de Ciencia, especialistas en proteínas, otros especialistas en vida silvestre, y alumnos también de biología, de la licenciatura de biología y de posgrado, sobre todo de la maestría de manejo de ecosistemas de zonas áridas. Entonces, todo lo que ustedes ven aquí tiene una manipulación que se lleva a cabo mediante un protocolo de seguridad, debido a que son especies venenosas y que se tiene que tener cuidado. Pero el objetivo de tenerlas aquí es precisamente de estar trabajando con su veneno, buscándole cualidades bioterapéuticas y sobre todo con el fin de poder tener un antiveneno a futuro. En esta interesante labor nos hace preguntarnos, ¿quiénes son los implicados? Dentro de este proyecto de venenos del norte de México, pues están involucrados obviamente alumnos de la maestría, principalmente de la maestría de manejo de ecosistemas de zonas áridas y también del programa de maestría y doctorado en ciencias e ingeniería. Estos programas, pues estamos formando, ¿verdad?, recursos humanos y están directamente involucrados en este tipo de proyectos de vida silvestre, entre ellos víboras de cascabel y otras especies relevantes en el estado de Baja California. Hola, mi nombre es Israel Castillo y sean bienvenidos una vez más a la sección de El Marcador. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste algo referente al básquetbol de la UABC? El día de hoy conocerás cómo entrena el equipo de la optativa de básquetbol. Acompáñame. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jorge Silva Ruiz, soy nutriólogo y soy preparador físico de aquí en la Facultad de Deportes. La idea es dar fundamentos de cualquier deporte, entonces se crea las materias optativas o curriculares de la universidad y es donde damos los fundamentos de cada deporte para que el alumno aprenda a desarrollar ese deporte. Hacemos primero, previamente, un calentamiento, un trote de 5 o 10 minutos y luego un calentamiento previo de 10 o 15 minutos, dependiendo, estiramiento, y ya después se hacen ejercicios de fundamento de básquetbol. Aunque en este caso, como es básquetbol para enseñar fundamentos, se les enseña a botar, a tirar y a dar buenos pases, ¿verdad? Igual para que aprendan visualizar en la cancha y cómo realmente deben de botar siempre con la mirada hacia enfrente y no mirando el balón y la cancha hacia el suelo. Para ver qué tan buena condición traen, se les hace una prueba física y ya dependiendo de los ejercicios que se les da, se va viendo la evolución de cada uno de ellos. La prueba física de básquetbol es llevármelos a la pista, hacer una prueba de Cooper, que son 12 minutos corriendo en la pista y ver cada uno de ellos cuántas vueltas logra dar en la pista. Y se les hace una prueba de resistencia, que son hacer cuántas lagartijas haces en un minuto, cuántas abdominales, cuántos burpees, cuántos jumping jacks y cuántas sentadillas. Entonces se lleva un registro y nos damos cuenta cómo viene cada uno de ellos y al final del semestre se vuelve a repetir y se hace la comparación, ¿sí? Entonces se supone que mejoraron. Para todo aquel interesado que quiera aprender a jugar este deporte, el deporte ráfaga, pues es conveniente anotarse en las materias curriculares, en este caso de básquetbol. La facultad les otorga 3 créditos. Entonces vienes y aprendes a jugar, a desarrollar. Si ya lo juegas, pues desarrollas un poco más y yo visualizo cada uno de ellos y les mejoro la forma de juego. Si vienes a aprender, pues obviamente durante todo el semestre vas a aprender a botar, a pasar y a tirar. Y eso es lo que se fundamenta ahí.
Bueno, eso fue todo por esta ocasión. Si en algún futuro te gustaría ser partícipe de esto, ya sabes qué es lo que se lleva a cabo. Por mi parte, sería todo. Nos vemos en la próxima edición de El Marcador. El pasado 24 de agosto se llevó a cabo una conferencia en la Facultad de Deportes. Esto con la finalidad de invitar a la comunidad a las academias y ligas cimarronas, donde se dieron a conocer los detalles del proyecto. Dicho proyecto busca fomentar el deporte entre niños y adultos, y entre ellos destacan el atletismo, voleibol, baloncesto y fútbol. También tienen un costo de 1,400 pesos por inscripción, esto de forma trimestral, y si eres cimarrón y egresado tendrás un descuento. El proyecto está en su primera fase y conforme se vea el apoyo de la comunidad se irán integrando más deportes. Durante la rueda de prensa estuvieron invitados Juan José Castañeda, subdirector de la facultad, Erika Costa, coordinadora, y Omar Plasencia, coordinador de física y deporte. Asimismo, los responsables de cada liga, como Omar García, Cristian Núñez y Marco García. Esto con la finalidad de que se diera a conocer cada detalle del proyecto, así que si estás interesado no dudes en contactarlos. Estos dos proyectos salen con el objetivo de seguir ofertando diversidad a las personas para poder practicar alguna actividad deportiva. Por lo tanto, la universidad siempre tiene ese compromiso con la sociedad, ¿sí? De poder acercarlos y poder tener esa pertenencia con la universidad. Creo que somos la número uno en el noroeste y queremos serlo el número uno en deporte. Para nosotros es un orgullo poder presentar las ligas y poder presentar las academias y poderle decir a la gente que sábados y domingos estaremos abiertos, así como martes y jueves para las academias. En esta ocasión me toca presentar el nuevo proyecto que son las academias cimarronas, pensando en un futuro en el centro deportivo que vamos a arrancar aquí en Tijuana. En esta ocasión vamos a ofertar 4 deportes únicamente, esperando la demanda de la comunidad para poder ofertar otros cursos mensuales o trimestrales como son estos. En esta ocasión vamos a arrancar con atletismo, bowling, baloncesto y fútbol. Son los 4 deportes que se van a ofertar 2 días a la semana, con un costo de 1,400 trimestral. Hay descuento para lo que son los egresados de aquí de la UABC. Las edades en esta ocasión de 6 a 17 años van a ser las categorías. Dependiendo de la demanda vamos a abrir más horarios o más categorías para que puedan incluirse dentro de las actividades. Los pagos en esta ocasión es únicamente inscripción en línea. Tienen el descuento de 10% los egresados, lo cual deben de hacerlo a través de la aplicación que es Identidad UABC. A través de esa aplicación ellos van a poder acceder a un descuento. Las academias van a ser trabajadas por egresados o alumnos de aquí de UABC. Entonces también estamos dándole la oportunidad a los egresados para que puedan empezar a desarrollarse en el área deportiva. Para la presentación de la liga de baloncesto tenemos pues, lo que son 5 categorías, empezando
Pues lo primero que son las edades, la categoría pre-mini será los nacidos en 2013 y 2014, categoría mini 2011 y 2012, estas dos categorías conforman lo que es la edad de primaria. Atendiendo la edad de secundaria, la categoría pasarela para los nacidos en 2008, 2009 y 2010. Juvenil serán los nacidos en 2005 al 2007. Y por último tenemos la categoría abierta en la que no hay clasificación por edades, cualquier jugador pues, está inscrito podrá participar. Las ramas serán varonil y femenil a partir de la categoría mini. La categoría pre-mini será la única que va a ser mixta. Y tenemos se lanzó un comunicado en el que el costo de inscripción va a cambiar. La categoría pre-mini, mini, pasarela y juvenil serán 1.500 pesos de inscripción. Los arbitrajes se pagan el día del evento directo con los árbitros. Y la categoría abierta será 2.000 de inscripción. De igual manera, los arbitrajes van a ser dependiendo de la categoría. La categoría pre-mini, que es mixta, contará con un árbitro en cancha y un anotador, serán 150 pesos por equipo. Para las categorías mini, pasarela y juvenil son 2 árbitros en cancha y un anotador y serán costos de 250 para mini, 300 para pasarela y 350 para juvenil. En el caso de la categoría abierta, por cuestiones de velocidad del juego, de circunstancias que se pueden presentar, se van a contar con 3 árbitros dentro de la cancha para tener mejor cobertura y será un pago de 400 pesos por equipo por cada partido. Tenemos un total de 14 jornadas y la junta previa será el día 1 de septiembre a las 6 p.m. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la Liga de Fut 7 Cimarrón pues viene a ser una opción más para todo el público en general, aquí en su casa, en la UABC, ¿no? Esta va a constar de 6 categorías, la más pequeña que sería la 15-16, posterior la 13-14, 11-12, la 9-10, la 7-8 y categoría libre. Cabe mencionar que en las categorías infantiles todas pueden alternar, o sea, las niñas pueden jugar con los niños, en ese sentido no hay ningún problema. En la categoría libre pues se va a tratar ya jugar con chavos desde preparatoria hasta adultos, ¿no? El costo de inscripción son 1,100 y el arbitraje van a ser 300 pesos. Ese precio es asequible para todos y se va a regir bajo el reglamento de la Federación Mexicana de Fut 7. También cabe mencionar, como ha habido mucha respuesta en cuanto a los equipos en la comunidad, se va a cerrar en 8 equipos por categoría. Entonces, para así continuar de manera inicial. Por parte de lo que es la disciplina de voleibol se van a marcar las edades de 6 hasta la categoría de 16 años a 8 hasta abierta. Serían exactamente lo que es de 9 a 11, de 12 a 15 años, de 16 a 18 y la categoría abierta rama varonil y femenil. También mencionarles que el costo de los arbitrajes va a ser general es de 220 pesos. El día 26 de este mes, o sea, este viernes próximo, tenemos ya la junta previa vía Zoom. Se les va a compartir también ya el enlace, ya se han compartido varios equipos que están interesados. La cantidad de jugadores es de 8 a 12 máximo. Va a ser un round robin, o sea que va a ser desde septiembre hasta diciembre, si no me equivoco, y pues se van a premiar los 3 primeros lugares de cada categoría. Cualquier información, pues en la categoría viene, en la convocatoria pues viene lo que es el número de teléfono para... Gracias infinitas por acompañarnos nuevamente en este programa de Sensor UABC. Te recordamos que puedes sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Y si te perdiste el estreno, puedes encontrarnos todos los miércoles en la repetición a las 11 de la mañana por el mismo canal. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Nos encuentras como Sensor UABC. Y si te perdiste un episodio de la temporada pasada, no olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre. Esto fue Sensor UABC, detectando el quehacer universitario.